El 7 de marzo de 2025, tras más de 20 años en el corredor de la muerte, Brad Keith Sigmon fue ejecutado por pelotón de fusilamiento. Pero para entender cómo terminó atado a una silla con una capucha sobre su cabeza, tenemos que retroceder, muy atrás. En 2001, Brad y Rebecca Becky Lark habían estado conviviendo en su remolque durante 3 años, justo a las afueras de una tranquila zona de Carolina del Sur. Pero las cosas se habían vuelto amargas. Becky había llegado a su límite y le dijo a Brad que se había acabado. No más peleas, no más súplicas, no más él. Empacó sus cosas y se mudó temporalmente con sus padres en el remolque contiguo. Su padre, David Lark, hizo oficial la ruptura. Le entregó a Brad un aviso de desalojo y le dio 2 semanas para irse, mientras Becky se quedaba con sus padres. Pero cuando ella se fue, Brad no lo manejó bien. Le suplicó que regresara, que intentaran resolver las cosas, pero ella se negaba. Y cuando no cambió de opinión, Brad hizo algo peor. Comenzó a vigilarla. La siguió. Se colocó frente a la puerta de su casa desde el otro lado del patio. Se convenció de que ella había conocido a alguien nuevo, y ese pensamiento, fuese verdad o no, lo empujó al borde. Unos 7 días después de que Becky se mudara, Brad estaba dentro de su remolque con su amigo Eugene Stroop. Estaban bebiendo y fumando crack, y Brad le contó a Eugene su plan maestro. A la mañana siguiente, después de que Becky se marchara para llevar a sus hijos a la escuela, él iría a casa de sus padres, los ataría y esperaría. Y cuando ella regresara, secuestraría a Becky y se iría de la ciudad. Con los padres atados, pensó que ya habría desaparecido antes de que alguien notara que algo andaba mal. Pero no tenía idea del daño que estaba a punto de causar. A la madre de Becky, Gladys, nunca le gustaban los restaurantes en los cumpleaños o el Día de la Madre. Prefería quedarse en casa, cocinando suficiente comida para alimentar a un ejército: pollo frito, asados, macarrones con queso en una olla abollada que había estado en la familia durante años. La mesa siempre estaba llena, y también cada plato. Y su esposo, David, era el tipo de hombre que siempre pedía perdón antes de acostarse, incluso si la discusión no era cosa suya. Perdonaba con facilidad, hablaba con ternura y lo decía de verdad cuando decía «te quiero». Juntos, eran el corazón de una familia unida con 5 hijos, y los nietos llegaban rápido. Pero el 27 de abril de 2001, todo eso les fue arrebatado. Justo después del amanecer, Brad puso su plan en acción. Cuando vio salir a Becky para llevar a sus hijos a la escuela, salió al exterior. Eugene, quien no quería involucrarse, se marchó rápidamente. Pero Brad estaba decidido. Tomó un bate de béisbol que estaba debajo del remolque, caminó hacia la casa de los Larke e irrumpió en ella. David Lark estaba en la cocina, mientras que Gladys estaba en la sala. David percibió algo y le dijo a su esposa que le trajera el arma, pero ella nunca tuvo la oportunidad. Brad atacó primero, golpeando la cabeza de David con el bate, una y otra vez. Luego persiguió a Gladys hasta la sala y también la golpeó. Fue de un lado a otro, primero con David y luego con Gladys, aplastando sus cráneos hasta que dejaron de moverse. Recibieron 9 golpes brutales cada uno, pero no fue rápido. Un forense declaró luego que ellos sobrevivieron hasta 5 minutos, jadeando en su propia sangre mientras morían. Déjame saber si quieres que continúe con la siguiente parte. Cuando dejaron de moverse, Brad tomó el arma de David y esperó. Se quedó de pie dentro de ese remolque empapado en sangre, observando la entrada del camino. Cuando Becky regresó, Brad salió de golpe, apuntó con el arma y la obligó a subir a su propio coche. Su plan era conducir, cambiar de vehículo y dirigirse a Carolina del Norte. Pero Becky ya había tenido suficiente de Brad y su comportamiento, y no iba a rendirse tan fácilmente. Abrió la puerta y corrió. Pero Brad estaba decidido. No iba a dejarla escapar, y disparó. La bala la alcanzó, pero no la detuvo. Y en ese momento, algo dentro de Brad se quebró. El plan que había estado obsesivamente planeando se había arruinado, y él lo sabía. Entró en pánico, se metió en el coche y se marchó, dejando a Becky sangrando en el jardín. Ella sobrevivió al ataque y, de alguna manera, logró pedir ayuda.
Les dijo a los oficiales lo que Brad había dicho, que había matado a sus padres. Los oficiales corrieron hacia la casa y dentro encontraron a su madre y a su padre asesinados a golpes, sus cuerpos tirados como basura. La cacería comenzó de inmediato, pero Brad ya se había esfumado. Pasaron los días, y entonces cometió un error que eventualmente le costaría la vida. Llamó a su madre. Pero lo que Brad no sabía era que ella ya había hablado con la policía, y ella los ayudó a rastrear la llamada. Poco después, fue arrestado en Gatlinburg, Tennessee. Cuando lo capturaron, no hubo resistencia, ni pelea, y confesó rápidamente el asesinato, el intento de secuestro y el tiroteo. Les dijo que había planeado matar a Becky y luego quitarse la vida. ¿Pero qué clase de hombre hace algo así? ¿Y qué lo convirtió en un asesino? Brad Keith Sigmon nació el 12 de noviembre de 1957 en Carolina del Sur. Su madre, Virginia, tenía apenas 17 años. Era el mayor de 5 hermanos, y los demás llegaron rápidamente, uno tras otro, con apenas un año de diferencia entre ellos. Su padre, Ronnie, era militar, lo que significaba que se mudaban constantemente. La infancia temprana de Brad fue un torbellino de pueblos pequeños, Taylors, Greer, e incluso un tiempo en Filipinas después del nacimiento del menor. Pero el hogar no era seguro. Ronnie bebía, y cuando lo hacía, golpeaba a Virginia. Brad, como el mayor, trataba de protegerla. Los niños más pequeños no sufrían los golpes, pero Brad recibía todos, interviniendo cuando volaban los puños, protegiendo a su madre y a sus hermanos. Finalmente, Virginia se cansó y el matrimonio terminó. Pero incluso después del divorcio, Brad nunca encontró estabilidad. Ambos padres se volvieron a casar y Brad rebotaba entre sus casas sin sentirse parte de ninguna. Aún así, hizo lo posible por mantenerse firme. A los 16 años ya trabajaba mientras seguía en la secundaria en Simpsonville, haciendo lo que podía para ayudar a criar a sus hermanos. Tras el divorcio, se convirtió en adulto por obligación. Cocinaba, mantenía la casa funcionando, llenaba los vacíos que sus padres dejaban. Nunca se quejaba, pero la presión le dejó cicatrices. Luego vino la primera caída. A los 18 años, fue arrestado por robo a mano armada en la ciudad vecina de Greer. Fue la primera vez que su nombre apareció en un archivo policial, pero ciertamente no sería la última. Apenas 9 semanas antes de graduarse en 1977, Brad abandonó la escuela para casarse. Se mudó con su esposa a Manning y tuvieron un hijo. Más tarde, familiares dijeron que Brad era amable, cariñoso e incluso dulce. Su hijo, sus padres, sus hermanos y el segundo esposo de Virginia lo describieron de la misma manera. Alguien que amaba profundamente a su familia, aunque no pudiera mantener su vida en orden. Pero con los años, Brad se fue deteriorando. Su vida adulta se convirtió en un ciclo de arrestos, la mayoría por conducir ebrio o bajo los efectos de sustancias. Luchaba contra la adicción, sufría depresión y se hundía cada vez más en la inestabilidad. Luego llegó el 17 de noviembre de 1990, cuando Brad apareció en la casa de su exesposa en Manning. Discutieron y él intentó forzar la entrada. Ella llamó a la policía, pero Brad no se echó atrás, ni siquiera cuando llegaron los agentes. Estaba hostil, se negó a irse y la situación escaló. Hubo un tiroteo y Brad recibió varios disparos en el estómago. Su hijo de 12 años, atrapado en medio, recibió un disparo en el brazo. Por suerte sobrevivió, y Brad fue atendido en el hospital y dado de alta en menos de una semana. Luego desapareció. Dejó Manning y regresó a la zona de Greenville County. Además del alcohol, empezó a consumir drogas y se hundió aún más. Fue entonces cuando conoció a Rebecca y pronto se mudó con ella. Allí pasó el resto de su vida, hasta que la sangre, el bate de béisbol y los asesinatos lo arruinaron todo. Tras su arresto, los cargos en su contra se acumularon rápidamente. 2 cargos de asesinato, robo con allanamiento, secuestro, hurto mayor, agresión con intención de matar y posesión ilegal de armas de fuego. Pero fueron los cargos de asesinato y robo los que lo llevaron a juicio. En el tribunal, los fiscales no se contuvieron.
Llevaron a peritos médicos que describieron lo que el bate le había hecho a David y a Gladys. Tenían fracturas en el cráneo y ambos presentaban heridas defensivas. Ambos intentaron protegerse, ambos sufrieron y ambos murieron lentamente, ahogándose en su propia sangre. El equipo de defensa de Brad no negó sus acciones. Solo querían que el jurado entendiera quién era él antes de esa noche. Describieron una infancia marcada por el abandono, años deambulando de un lugar a otro, sin pertenecer realmente a ningún sitio. Dijeron que se estaba adaptando a la vida en prisión, que no era violento tras las rejas y que tal vez, solo tal vez, era más que lo peor que había hecho. Brad también testificó. Dijo que lamentaba sus acciones. Ahora que estaba sobrio, podía ver la gravedad de lo que había hecho, y dijo que probablemente merecía morir. Pero al final, nada de eso importó. Y el 20 de julio de 2002, Brad Keith Sigmon fue condenado a muerte por los asesinatos de David y Gladys Lark. Durante los siguientes 20 años, Brad esperó en una pequeña celda del corredor de la muerte, mientras el Estado decidía cómo ejecutar la sentencia. Carolina del Sur dejó de ejecutar a prisioneros en 2011, después de quedarse sin los medicamentos necesarios para la inyección letal. Pero esa pausa no duró para siempre. Eventualmente, los legisladores intervinieron, restauraron la silla eléctrica y añadieron el pelotón de fusilamiento como método alternativo. Para 2024 se le dijo a Brad que debía elegir, pero ninguna de las opciones le parecía humana. Dijo que la silla eléctrica podría quemarlo y cocinarlo vivo. Sin embargo, la inyección letal tampoco le parecía mejor, no después de ver morir a Marion Bowman con líquido en los pulmones, jadeando tras recibir 2 dosis de pentobarbital. Así que Brad eligió el pelotón de fusilamiento. Sabía lo que eso significaba: balas que destrozarían sus costillas, atravesarían su corazón, tal vez incluso le romperían la columna vertebral. Pero a sus ojos, era más rápido, menos cruel que los otros métodos. Antes de la ejecución, su exnovia Rebecca habló públicamente. «Extraño a mi mamá y a mi papá», dijo. «No pude verlos envejecer, no pude cuidar de ellos. Mis hermanos y hermanas, perdimos eso». Luego, el 7 de marzo de 2025, llegó finalmente el momento. Para su última comida, Brad pidió 4 piezas de pollo frito de KFC con ejotes, puré de papas, panecillos, cheesecake y té dulce. Solicitó que hubiera suficiente para compartir con otros reclusos, aunque los informes variaron respecto a si se concedió esa petición. A las 6, Brad fue sujetado a la silla de ejecución en el centro correccional Broad River. Dijo que quería que su declaración final fuera de amor y un llamado a mis hermanos cristianos para que nos ayuden a poner fin a la pena de muerte. Un ojo por ojo fue la justificación que se usó ante el jurado para aplicar la pena de muerte, dijo. En ese momento, yo era demasiado ignorante para entender lo equivocado que estaba eso. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la del Nuevo Testamento. Luego citó varios pasajes de la Biblia que enfatizan el perdón y la ley. En ningún lugar del Nuevo Testamento Dios da al hombre la autoridad de quitarle la vida a otro hombre, dijo. Tras su declaración final, se le colocó una capucha en la cabeza y se le sujetó un objetivo de papel sobre el corazón. Respiró con dificultad durante los 2 minutos que transcurrieron desde que se le cubrió el rostro hasta que se dispararon los tiros. La ejecución fue realizada por un pelotón armado con rifles cargados con munición 3 o 8 Winchester, balas conocidas por su impacto devastador, diseñadas para fragmentarse al contacto. Un disparo directo al corazón puede terminar una vida en segundos. En Carolina del Sur no se usan balas de fogueo. Los 3 rifles estaban cargados. Los 3 voluntarios se ubicaron detrás de una pared con una pequeña abertura, no visibles para los testigos. Y tras la lectura de la orden de ejecución por parte del alcaide, los oficiales dispararon. Las cortinas se abrieron a las 6:01 y a las 6:05 el grupo disparó desde una distancia de 15 pies, 4.6 metros, sin previo aviso. Los testigos observaron en silencio cómo Brad enfrentaba al pelotón, con la mandíbula sujetada por una correa. Justo antes de que se escucharan los disparos, algunos creyeron que dijo «estoy bien» con los labios,
dirigido a su abogado. Luego llegaron los disparos. Sus brazos se tensaron de inmediato cuando las balas impactaron, y el objetivo de papel se desprendió limpiamente de su pecho. Por un segundo, parecía que aún respiraba, una, quizás dos inhalaciones superficiales, mientras una mancha rojo oscuro se extendía desde la herida. Su pecho se movió ligeramente. Luego todo quedó inmóvil. Aproximadamente un minuto después, un médico se acercó, se inclinó y buscó señales de vida. Pasaron 90 segundos antes de que levantara la mirada y a las 6:08 diera la palabra final. Brad Keith Sigmon fue declarado muerto. Brad tenía 67 años, la persona de mayor edad ejecutada en Carolina del Sur desde que se restableció la pena de muerte.